Ahora vamos a pasar con nuestro siguiente expositor, que es Adolfo Campos Barranco, abogado, y actualmente se desempeña como socio de impuestos de la firma RC Tax Consulting S.A., asociado senior de la firma de abogados Morgan y Morgan en tiempos pasados, y también abogado asociado de la firma Sucre Arias y Reyes en otros tiempos. Igualmente fue supervisor de impuestos de la firma internacional Moore Stephens. Además de su práctica como profesional del derecho tributario, ha impartido cursos y seminarios en su área de especialidad, tanto a nivel nacional como internacional, en universidades y foros académicos. Es profesor a nivel de maestría en diversas universidades. El licenciado Campos es egresado de la Universidad de Panamá con un posgrado en Derecho Tributario, diploma y estudios avanzados dentro del programa de doctorado en Derecho Tributario Europeo en la Universidad Castilla-La Mancha en España. Además, posee posgrado en tributación de la Universidad de las Américas, maestría en tributación de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado y diploma en docencia superior de la Universidad Latina de Panamá. Miembro del Colegio Nacional de Abogados, en el cual ocupa la presidencia de la Comisión de Derecho Tributario y Hacienda Pública, columnista semanal en el diario La Prensa, en la sección de Economía, con la columna de opinión especializada denominada Ventana Fiscal. Así que vamos a recibir a nuestro siguiente expositor con la importancia del contador público en la recuperación económica del COVID-19 dentro de este Congreso Tributario Nacional vía virtual. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en todo el país en al que yo he denominado quizás el evento más importante de la tributación en nuestro país y, ¿por qué no?, llega a consolidarse dentro de la región. Y es un producto, por decirle un nombre, totalmente exportable, porque tenemos la participación ya de personas, de profesionales de otros países que tenemos el honor de contar con ellos. Nosotros nuevamente nos sentimos muy complacidos de participar un año más en este evento. Es para nosotros un honor, un orgullo haber sido parte desde el primer evento y luego en muchos eventos de forma continuada. Y bueno, en esta nueva modalidad que es a través de la plataforma electrónica, dado que la pandemia nos afecta y, ¿por qué no?, el tema tributario también estamos teniendo un impacto importante. Vamos a hablar sobre diferentes aspectos, diferentes situaciones que yo he denominado o segregado en 3 grupos. Por favor, siguiente. Una primera parte la he denominado la realidad, donde estamos, las perspectivas a futuro, el cambio de políticas fiscales, incentivos fiscales, subsidios, contratos, leyes, planes de recaudación de la actual Dirección General de Ingresos, factura electrónica, comercio electrónico, una segunda parte sobre medidas de alivio tributario y un tercer punto que he denominado futuro posible de una norma que se empieza a discutir en la Asamblea de Diputados, que no es igual a todos los subsidios o incentivos que encontramos en nuestra legislación, que vamos a darle una revisión. Se llama IPA Panamá. Nosotros le hemos denominado así porque es una ley de incentivo al deporte y es una inversión privada agregada que vamos a conocer un poco más de qué se trata sobre este proyecto que ya está en primer debate. Siguiente, por favor. Las finanzas públicas, cuando hablamos de ella, y siempre recuerdo a nuestro querido y siempre recordado amigo, profesor, y de muchos aquí que han sido ponentes, don Edison Ñazo, que en paz descanse, maestro de verdad, nos decía: muchachos, las finanzas públicas deben mantener siempre el equilibrio, una coherencia, y debe estar fundamentado en principios. Si alguno de esos elementos de esta ecuación falla,
entonces tenemos un problema. ¿Dónde estamos? Veamos. Tenemos actualmente una caída del 33% versus el presupuesto del 2020 y un 32% en comparación con el 2019. Totalmente roto el equilibrio fiscal. Esto simboliza una caída del Producto Interno Bruto en el 2020 de 8.3%. Tenemos una deuda pública actualmente de 36.000 millones a noviembre del 2020 y se baja, recientemente vimos los anuncios, la calificación del país del riesgo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Tremendas. Nuestra deuda soberana va a empezar a costar más. Los intereses bancarios para usted como para mí de consumo van a incrementarse porque les cuesta más a los bancos tener acceso al dinero. E igualmente a nuestro país, dado que se baja la calificación de riesgo, es posible que tengamos alguna otra baja adicional, se empiezan a incrementar las presiones financieras para el repago de esas deudas que debemos, que ya vimos que andamos por los 36.000 millones. Cambios en la legislación fiscal, la forma de recaudación y aminorar el gasto, que ahí es donde tenemos el principal problema en este país. Diferenciando el gasto superfluo, el gasto innecesario, con el gasto de inversión en desarrollo humano, en salud. Esos son los gastos realmente en los cuales debemos enfocarnos. Siguiente. Las perspectivas a futuro no son muy buenas. Tenemos un presupuesto al 2021 de más de 24.000 millones de balboas, levemente arriba del 2020. Hay un posible aumento de las tasas de interés. La relación ingreso-Producto Interno Bruto es baja y sigue creciendo para este año 2021. Y un presupuesto del 2021 a punta de déficit. No se prevé una recuperación para el presente año. Se ha afectado la ley de responsabilidad fiscal en nuestro país en cuanto al nivel y la diferencia que va a existir el Producto Interno Bruto. Y adicional, este gobierno posee dos retos, además del COVID: el desempleo y la situación económica. Esto amerita una atención importante, inmediata, del día después del COVID. ¿Cómo vamos a enfrentar la situación económica, la situación de desempleo, donde más de 350.000 personas actualmente están sin una fuente de ingresos permanente? Y adicional a ello, quienes lo tienen disminuidos sus ingresos en este momento. Eso genera un problema de repago de deuda, flujo de efectivo y, ¿por qué no?, en la recaudación tributaria. Muestra de eso es cómo cerramos el periodo anterior con un déficit importante. Siguiente. Cambio a las políticas fiscales. Los incentivos fiscales en nuestro país hay que darle un enfoque y un desarrollo de la visión que queremos como país. A mi criterio, tenemos demasiados incentivos. Sobre todo porque cada área trata de buscar el incentivo en virtud del beneficio del desarrollo de una industria. Ojo, no está mal, pero los incentivos no pueden ser eterno más uno. No, porque distorsionas el mercado, creas una saturación en ese evento o en esa actividad, porque todo el mundo quiere hacer la actividad incentivada, y generas a largo plazo una duda en el inversionista si esos incentivos van a ser la eternidad más uno. Prueba de eso lo vemos con el agente de Panamá Pacífico y el régimen de Panamá Pacífico, que cada vez que hablan de zona franca, la verdad, las empresas allá adentro se persignan, precisamente porque van perdiendo, van disminuyendo sus incentivos y no tienen una visión clara de
cuáles son los roles, cuáles son los incentivos que le puedan estar aplicando hoy o a futuro. Aparte, en segundo lugar, que se genera una inestabilidad en la legislación. ¿Cuántos cambios, modificaciones hemos tenido a nuestras normas de incentivos de los diversos aspectos? Vamos desde temas de agro hasta temas más grandes como hoteles, como temas industriales y demás. Necesitamos un enfoque, una redirección, ojo, sin descuidar la seguridad jurídica de los incentivos y los tiempos y los modelos que ya hemos aplicado. Los subsidios sociales son necesarios, sin embargo, deben tener una perspectiva de desarrollo humano y no es un gasto que no tiene un fin. Hice un listado, no es el motivo de esta exposición, sobre los subsidios sociales que existen y los millones que cuestan en el presupuesto, desde el tanque de gas hasta todos los programas del Ministerio de Desarrollo Social, y son cantidades importantes. ¿Cuál es el fin? ¿Qué persigue? ¿Cuál es la forma en que se miden esos subsidios sociales y hasta cuándo podemos otorgarlos dependiendo de la generación y cortar la brecha de la pobreza multidimensional que existe en este país? Igualmente con el tema de los incentivos fiscales. La medición, el enfoque es necesario de cuál es el retorno que estamos teniendo en virtud de las diversas normas de incentivos fiscales. Un tema bien importante y que viene en este año es la revisión de los contratos leyes como el de Minera Panamá, que fue declarado el contrato después de un litigio en la Corte Suprema de Justicia inconstitucional y pues está en un proceso todavía de finalización o de ejecución por aclaración de sentencia, pero eso va a salir en cualquier momento. Entonces hay que renegociar, redefinir qué va a hacer el gobierno, qué va a hacer el Estado referente a un nuevo contrato con esta empresa Minera Panamá, precisamente para la explotación que ya se encuentra en pleno uso o desarrollo. Con respecto también a Panama Ports Company, el próximo año se cumplen los 25 años de la primera fase del contrato. El contrato establece una renovación automática por 25 años más, siempre y cuando Panama Ports haya cumplido con las obligaciones básicas de dicho contrato. Un tema a analizar, un tema a discutir de cuáles los dividendos que debemos recibir, cuál es la tarifa fija, las variables, las cargas por contenedores, y eso se va a revisar. Sencillamente es un tema a discutir como país y reenfocarnos acerca de estos contratos leyes que sin lugar a duda explotan lo que nosotros tenemos, recursos naturales, posición geográfica, y tiene que ser atendido en esta administración. Situación con la Caja de Seguro Social, tarea pendiente por muchos gobiernos. Hemos recibido los análisis, los estudios de las diversas personalidades o profesionales que están dentro de las tareas y las discusiones de la Caja de Seguro Social, y vemos la difícil situación en que se encuentra la seguridad social en nuestro país, que por ningún motivo puede quebrar, por ningún motivo puede dejar de funcionar, porque sería un colapso. Sencillamente sobre el tema de salud y todo lo que involucra la seguridad social en nuestro país. Los planes de recaudación de la Dirección General de Ingresos involucran, a mi juicio, 4 puntos que yo creo o considero son las medidas que la Dirección General de Ingresos pudiera implementar en un mediano hasta que termine esta administración. Aumento del ITBMS. Se habla en algunos casos de aumento de la tasa e incluso el aumento de la base imponible en algunos rubros, eliminando algunas exenciones o no aplicación del parágrafo 7 u 8 del 1057V. Sin embargo, el gobierno no se ha pronunciado sobre estas medidas. En la implementación de la factura electrónica, efectivamente, la factura electrónica llegó a partir del 1 de junio. Ya hay algunos planes pilotos de empresas que lo están ejecutando, y en la página de la Dirección General de Ingresos pueden ver cuáles son
las empresas que están en aplicación hoy en día. Pero a partir del 1 de junio, señores, empieza la factura electrónica de forma voluntaria, no es obligatorio, y lo que sí inicia es la aplicación de los dispositivos de comunicación a través de los equipos fiscales. Así que póngase al día, es importante que hable con su proveedor de equipos fiscales, porque las regulaciones o reglamentaciones que salieron en las últimas fechas, hace unas 2 semanas, guardan relación directa con la implementación de los proveedores PAC, que son aquellos que sirven de intermediación para las facturas electrónicas, y adicional los dispositivos de comunicación que salieron en 2 resoluciones adicionales. También es importante, la Dirección General de Ingresos va a empujar, entiendo, pensaría yo que debe empujar hacia una facturación electrónica masiva de todos los contribuyentes. Para eso ha desarrollado, igualmente lo pueden ver en el portal de la Dirección General de Ingresos, la facturación electrónica a nivel de medios gratuitos. Eso todavía, entiendo, no está implementado, pero sí está desarrollado y usted puede entrar, conocer el sistema a través de la facturación electrónica de medios gratuitos. Es un punto importante, dado que el costo de los PAC o con proveedores es alto, es un tema costoso. Sin embargo, el tema de facturación electrónica, sin lugar a duda, tiene beneficios. Disminuye la evasión fiscal, la competencia es leal entre los contribuyentes. Adicional, hay un ahorro en papelería, custodia, archivo y protege al medio ambiente. Por último, no menos importante, los impuestos al comercio electrónico. Se ha venido conversando o hablando a nivel de la administración tributaria sobre las diferentes alternativas que tenemos para la afectación con impuestos al comercio electrónico. Y adicional, he incluido sobre los tributos medioambientales. Creo que necesitamos empezar a revisar esta materia, que el que más contamina más paga. Eso es necesario a través de tasas medioambientales y la disposición de la basura, disposición del agua y todo lo que tenga que ver con el aseo, el higiene. Sin embargo, es un tema importante a considerar en el nivel industrial, a nivel comercial, pero creo que es necesario empezar a ver el tema de los tributos medioambientales en este país. En esos 4 grandes rubros creo que se va a mover la actual administración tributaria, pensaría yo, dado que esta pandemia no va a terminar en el 2021, vamos a continuar todavía con un golpe económico grande hasta que toda la población en su gran mayoría sea vacunada. Todavía las medidas de rigurosidad en cuanto al movimiento y desplazamiento de todos va a ser limitado. Por lo tanto, también la administración tributaria va a tener dichas limitaciones para ejercer, practicar auditorías y demás medidas de supervisión que como ley tiene derecho. Siguiente, por favor. Ahora bien, como segundo punto, las medidas de auxilio tributario, yo las he agrupado en estos grupos que he llamado ITBMS, impuesto sobre la renta, impuesto de dividendo, impuesto a aviso de operación y el impuesto de bien inmueble. Sin pretexto de dejar de lado a un tema administrativo que yo he llamado compensación y cesión de crédito fiscal. Vamos a ver el primero de ellos, el ITBMS, una alternativa, y ayer creo que lo comentaba, lo conversó don Francisco, era básicamente, tenemos una situación de falta de pago, tanto en servicios como en bien. Una deuda que antes se cobraba en 60 días, 90 días, hoy se cobra hasta en 300 días o en un año. Tenemos un problema con el ITBMS a todos aquellos comerciantes y prestadores de servicios, porque el sistema de ITBMS, como ustedes lo conocen mejor que yo, es un sistema de devengado. Es decir, si usted emite la factura, usted presta el servicio, usted recibe el pago. Lo que ocurra primero entre todas esas situaciones, usted tiene que evidentemente cobrar o pagar el ITBMS al fisco. Si usted presta un servicio y no se lo han pagado y se lo pagan en 180 días en vez de 30 días, usted le va a costar ese ITBMS, temas de alquileres,
temas de ventas a crédito, genera un problema. Una de las soluciones puede ser establecer un sistema de caja transitorio para aquellos contribuyentes que han mermado o se les ha interrumpido los cobros, tendiente a que a todo aquel contribuyente de este impuesto que haya facturado, transferido un bien, prestado un servicio, pero no ha cobrado a sus clientes, declaren en sus formularios de ITBMS el impuesto cuando efectivamente le entre, sistema de caja. Es decir, se permitiría que el contribuyente, cuando cobre el ITBMS, débito fiscal, cuando también él pague ese ITBMS, tendrá crédito fiscal, sea cuando lo pueda colocar en la aplicación del formulario de ITBMS. Ya sea durante todo este año 2021 y cuidado, lo extendemos a siguientes años. Esto tiene que ser una norma transitoria y que consideramos importante revisar su implementación. El impacto va a ser importante, pero sin embargo evitamos la mala presentación de formularios, el impago de cuentas que no se van a poder cobrar y sobre todo golpear más al contribuyente con intereses y recargos innecesarios. Vencido este periodo transitorio, el contribuyente tendría que volver al sistema de vengado por la factura y los servicios que ha prestado y los bienes que ha transferido. El segundo punto es en cuanto a una idea de impuesto sobre la renta. Nosotros tuvimos antiguamente un artículo que era el 698A del Código Fiscal y tenía varios parágrafos, pero el parágrafo 1 y siguientes de esa antigua norma establecía una situación de imputación de pérdidas en la declaración de renta del periodo en el cual ocurrieron dichos acontecimientos. Esta norma nace a raíz de post-invasión, precisamente para todos aquellos que no habían utilizado pues las pérdidas producto de los actos de vandalismo y saqueo de 1989 por la invasión norteamericana a nuestro país el 20 de diciembre, pudieran utilizar este régimen o sistema especial. Yo agregaría unos elementos adicionales, que el contribuyente no podría solicitar la devolución del impuesto sobre la renta pagado de más al comparar el impuesto sobre la renta causado de ese periodo versus el impuesto sobre renta estimado, adelantado o pagado en el periodo fiscal. Y por los siguientes 5 años de arrastre de la pérdida por el COVID-19. Y segundo, en el caso que el contribuyente no desea acogerse a esta alternativa, estaría sujeto al régimen, pues, que conocemos en el Decreto Ejecutivo 170 de cuentas malas, en el caso de cuentas que no vaya a cobrar o no pueda cobrar e impute directamente frente a sus ingresos gravables para efecto de considerar su renta neta gravable. Esto va ligado en cuanto a impuestos sobre renta a un tercer punto que le hemos llamado impuesto de dividendos. Esto aquí sí me permito citar a los buenos amigos y maestros Osvaldo Lao y don Elí Felipe Cabezas, y me permito complementar con unas ideas. Esto, conversando con ellos, me dicen, mira Adolfo, se podría permitir por un periodo transitorio la distribución de utilidades retenidas de periodos previos al que estamos ahorita mismo cerrando, con un descuento, por ejemplo, de 1 punto o 2 puntos, dependiendo del tipo de renta que genera ese contribuyente y dicha utilidad. Y la tasa del impuesto de dividendo que le aplicará. Recordando que las utilidades retenidas ya pagaron un impuesto complementario como adelanto del impuesto de dividendo. Y ahí hacemos un alto, porque ese impuesto complementario que yo pagué se puede perder, producto de las pérdidas que se ocasionaron en el año 2020. Tuve ganancias los 2 años anteriores y resulta ser que mis ganancias todas se fueron en el año 2020 que yo tenía ahí acumuladas. Al final estoy en negativo. Yo quiero distribuir las utilidades de los años anteriores. No, señor, no puede. ¿Y qué pasó con el complementario? Lastimosamente se perdió. Esto podría incrementar la recaudación, crea una justicia tributaria para los contribuyentes que ya han pagado impuesto complementario y lo tienen allí sembrado,
y sería un estímulo para los contribuyentes poder distribuir utilidades de periodos anteriores, no perder ese impuesto complementario. El Estado cobra algo de impuesto y adicional se incentivan otros impuestos como ITBMS, aviso de compras, renta, etcétera, etcétera. Impuestos municipales a la actividad. Yo agregaría que para acogerse a este régimen que le he dicho de impuesto de dividendo y distribución especial de utilidades, le llamaría, deben los accionistas de dichas empresas capitalizar en la misma al menos un porcentaje de estas utilidades que van a distribuir. ¿Para qué? Para dos temas importantes que los mencioné al inicio: contratación de personal, compras e inversión en maquinaria, planta y equipo. Esto va a incrementar la recaudación sin lugar a dudas en otros impuestos indirectos, como ya dije, y directos y también municipales. La norma a la que podríamos pegarle o afectar es el antiguo 733A del Código Fiscal, que recordarán ustedes tenía unas normas sobre capitalización de utilidades. Bueno, ahí lo podemos meter. Otro punto importante es sobre el impuesto de aviso de operación. También mejorando una tremenda idea de don Rubén Bustamante, conversando siempre entre colegas y tratando de madurar, intercambiar criterios, las mejores prácticas. Hay una idea interesante que él plantea y dice: ¿cómo es posible que me vas a cobrar impuesto de aviso de operación al 100% sobre mi patrimonio si yo he estado cerrado 3, 4 meses, vuelvo y abro y cierro? El patrimonio no le interesa si tuviste cerrado o abierto, simplemente tienes el patrimonio allí y te va a afectar el impuesto con el tope que establece, que es básicamente, yo le digo, un impuesto sobre la renta chiquito y fijo, no te libera. Entonces se establecería un sistema donde a usted le reconozcan el tiempo que efectivamente usted ha estado cerrado. Y por ejemplo, veamos un modelo. Si su aviso de operación a pagar en el 2020 es por el monto de $25,000, el mismo se divide entre 12 meses. Eso da 2.083,33 centavos en impuesto a aviso de operación por mes. Y si estuvo cerrado 5 meses por los temas de los decretos de movilidad, se descontarían 10.416,66 centavos en su declaración jurada de renta del 2020 y con respecto al impuesto de aviso de operación a pagar. Eso es justo. Yo agregaría un elemento adicional a esta buena idea: que aquellos contribuyentes que se acojan a este beneficio fiscal tienen que invertir un porcentaje de ese dinero o de ese monto que se le descontó en dos rubros importantes. Y vuelvo al inicio: factor humano, capital humano y capacitación de ese personal humano. Eso es en beneficio de los trabajadores. Mejorar el empleo, la capacidad y el conocimiento. Sin duda ayudaría a mover la economía nacional. Y por último, no menos importante, el impuesto de bien inmueble guarda bastante relación con el impuesto de aviso de operación. ¿Cómo me vas a cobrar impuesto de bienes inmuebles sobre un negocio que ha estado cerrado? No he producido, es el mismo efecto del impuesto de aviso de operación. Peor aún, si no lo pago a tiempo, tengo intereses y recargos. Igualmente con el IDAN, me cobra el agua y yo estoy cerrado. Las tasas de aseo. Entonces vemos que necesitamos enfocarnos en cuáles son estos impuestos que, aunque parecieran tontos y pequeños, no lo crean. El impuesto de aviso de operación y el impuesto de bien inmueble tiene una carga importante dentro de la naturaleza y flujo efectivo de cualquier empresa. Y son impuestos directos que gravan de forma puntual al contribuyente, indistintamente si usted estuvo cerrado o estuvo abierto, indistintamente si usted facturó o no facturó. No menos importante, la compensación y la cesión de los créditos fiscales. Considero que como medida de auxilio tributario, la DGI, muy bien, me gustó, empezó la ejecución de las cesiones de los créditos fiscales a partir del 1
de septiembre a raíz de la implementación de ciertos artículos del Código de Procedimiento Tributario. Esto incrementó que los contribuyentes que tengan algún tipo de deuda en parte relacionada o otras empresas que no tengan relación con el cedente pueda recibir un crédito fiscal con descuento, pueda recibir un monto para compensar y pagar las deudas tributarias. Ahora, este es un proceso que debería ser un poco más ágil, debería ser un poco más práctico a través de las plataformas electrónicas. Entendemos, están en las adecuaciones, las mejoras del sistema que no estaba preparado. Recordemos que eso existía antes de la Ley 8 del 2010, fue abolido. Tenemos 10 años prácticamente sin la existencia de la cesión de créditos fiscales y hoy en día ha vuelto a la realidad y es importante la aplicación. Se han realizado ya sesiones de créditos fiscales, todo ha funcionado bastante bien, ha tomado su tiempo de aplicación y de ejecución, pero en fin, se ha podido realizar y la Dirección General de Ingresos así lo está realizando. Y por último, no menos importante, las compensaciones automáticas que ya están ahí en el código desde mucho antes, de menores de $25,000 deberían ser automáticas como indica el código fiscal. Sin embargo, a veces, a pesar de que el crédito y el débito se llevan bien, decía yo, no ocurre de forma automática y debe ser solicitado o pedido a la Dirección General de Ingresos. Esos dos elementos, si los migramos a utilizar la parte electrónica, la parte más ágil, más amigable para el contribuyente, sin desmérito de que puede ser revisado posteriormente, yo creo que daríamos un gran paso y de beneficio para los contribuyentes. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a hablar sobre el tercer punto de nuestra presentación, que se llama un futuro posible, el proyecto de ley de IPA Panamá. Vamos, esta es una norma de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque nació de nosotros como ciudadanos en este país. No fue una norma que nació del Ejecutivo, no fue una norma que nació de algún diputado o de algún ministerio, no. Fue a raíz de reuniones, a raíz de charlas entre gremios profesionales, específicamente APEDE, sobre un día que escribí en el diario La Prensa, donde escribo todos los domingos sobre un artículo que se llama Goles, Pasión y Fútbol, y fue originando una idea sobre crear una norma de incentivos o una norma que impulsara el apoyo directo al deporte y que el Estado tuviera una participación importante de supervisión y otorgar créditos con ciertos montos y responsabilidades. Por eso hablo que es una norma de participación ciudadana. Luego de una revisión amplia y extensa por casi 2 años de esta ley, con amigos, conocidos, reuniones en los diferentes ministerios, reuniones con asesores legales especialistas en derecho deportivo, de la PANDEPORTE, Comité Olímpico, Ministerio de Economía y Finanzas, Estudios Tributarios, Dirección General de Ingresos, la norma finalmente se presenta y es llevada adelante por el licenciado Pineda y la licenciada Anirene Delgado, ambos diputados de la República, conjuntamente. Miren lo interesante, al margen de los partidos políticos, Cambio Democrático, PRD, ambos presentan el proyecto ante el Pleno de la Asamblea. Y más bonito, más interesante aún, que a mí me sorprendió, tuvo la firma de diputados de todas las bancadas, incluyendo la bancada independiente. Muy, muy, muy honroso para nosotros que estuvimos dentro de ese equipo de trabajo. Y ya la norma tiene un número de proyecto de ley, si más no me equivoco es el 259, para los que anotan y pueden buscarlo en la página de la Asamblea, creo que ya debe estar arriba, y va a empezar sus sesiones en primer debate próximamente. El empoderamiento de las causas deportivas son necesarias. El Estado que no invierta en el desarrollo humano, en las causas sociales, es un Estado que se queda atrás. Llámese educación, salud,
cultura y deporte. Apoyo financiero al deporte, mancomunadamente, Estado y sector privado. Incentivos tributarios a las actividades deportivas, perspectiva de desarrollo financiero sostenible y el deporte como un medio de vida profesional. Eso es importante. Importancia del deporte, ya lo dijimos, el desarrollo humano y la formación humanista del individuo, sin lugar a duda, es primordial en estos momentos en que estamos viviendo. Siguiente. Vamos a ver, ¿cuál era el problema? ¿Por qué se escribió esta norma? El deporte federado o de asociaciones nacionales deportivas históricamente ha contado con pocos recursos financieros, dos, de disponibilidad intermitente de esos recursos y sujeto al vaivén político. ¿Quién tiene este problema? El atleta, en busca de explotar al máximo sus habilidades y destrezas. Yo lo viví, muchos de los que hemos estado en ese comité lo vivimos, siendo selecciones de nuestras provincias en diversos deportes. Cuando nos tocó ir a nacionales con poco implemento, con nuestros propios recursos y en buses de ruta. ¿Por qué debería resolverse este problema? Porque debemos garantizar al atleta panameño las condiciones adecuadas para desarrollar su potencial y ojalá más profesionales o personas que vivan del deporte. ¿Cuándo se resuelve el problema? ¿O cómo se resuelve el problema? Creando un mecanismo ágil, eficaz, sostenible que canalice los fondos de manera eficiente, directo al deporte. Vamos a entrar a conocer cuáles son las medidas de esta norma. Adelante, siguiente. La norma empieza con un glosario de términos. Esta es una ley bastante pequeña, de 12 artículos, de los cuales 2 son cajoneros, de qué normas reforma, y el último es la despedida que dice de cuándo empieza a regir. O sea que nos quedan 10 artículos como lo válido en nuestro análisis. El glosario de términos es el primer artículo que te dice quién es deportista, qué se entiende por inversión privada agregada, qué se entiende por actividades conexas. Son unos 4 o 5 conceptos. La primera reforma que tiene es la adición del numeral 14 al artículo 764 del Código Fiscal. ¿Qué dice ese artículo? Mira, ese artículo habla precisamente sobre que los bienes inmuebles, sean terrenos y las mejoras que sean construidas, obviamente, sobre estos terrenos, propiedades de federaciones o asociaciones deportivas que cuenten con personería jurídica vigente y que es otorgada por Pandeportes, mientras estén dedicados de forma exclusiva a la actividad deportiva, estarán libres del impuesto de bien inmueble. En la norma había algo como que las actividades sin fines de lucro, sociales, no estaba muy claro y por eso se agregó este tema para que quedara bien claro y evitar temas de interpretación en el artículo 764. Se modifica el artículo 764b del Código Fiscal, el cual establece un tope al impuesto de bien inmueble para los bienes inmuebles que creen clubes profesionales, clubes o cualquier otra entidad que no esté registrada precisamente al deporte federado. ¿Cuál es el tope? De 50,000 balboas, igual que lo tienen las hidroeléctricas o las empresas de generación y transmisión de energía eléctrica, cuyo impuesto máximo de bien inmueble es 50,000. Bueno, acá se hizo lo mismo. No estás dentro del tema de deporte federado, pero tienes un desarrollo deportivo, tu impuesto máximo va a ser 50,000 balboas por las mejoras y por el terreno. Un cuarto punto de esta ley, se crean las SEM deportivas. En las reuniones que tuvimos en su momento con scouts, con personas ligadas a las grandes ligas, nos decían, Panamá tiene mucho potencial. Ustedes tienen un arco seco. Adicional, se puede jugar pelota todo el año. Y además de eso, tenemos algunas fincas que están pasando problemas, como Venezuela, que quedaba creo que los Cardenales en ese momento en mi entrevista, y en Dominicana sería más fácil llegar a Panamá.
Eso nada más por MLB, sin contar fútbol, tenis, natación, equipos de tenis y demás, que monten aquí sus sedes de empresas multinacionales, los grandes equipos, las grandes franquicias, las grandes ligas de algún deporte, y desde Panamá se establezcan las sedes de empresas deportivas, con todo el régimen que ya conocemos de SEC. Ahora bien, ¿qué conocemos por IPA Panamá? El IPA Panamá es un sistema bajo el cual se otorga un crédito fiscal que puede ser adquirido en dinero o en especie. El tope es del 1% del ingreso gravable del contribuyente que lo adquiere por año fiscal. El 50% del IPA por federación y asociación deportiva nacional, y puede llegar a un tope del 0.5% del Producto Interno Bruto como tope para emitir crédito fiscal por año. Veamos, tenemos una pirámide donde tenemos todos los clubes o asociaciones o equipos que están dentro de una federación o asociación deportiva nacional, debidamente todos reconocidos por Pandeporte. Cada uno de esos equipos o de clubes, escuelitas, academias, tiene que salir a la calle a buscar sus patrocinios. Eso es lo que nosotros denominamos inversión privada agregada. Esa inversión privada agregada solamente enfocada al tema de desarrollo del deportista, alimentación, salud, transporte y demás, no temas administrativos. Esa información se canaliza al medio de la Federación o Asociación Deportiva Nacional y finalmente ellos presentan ante Pandeportes y Pandeportes le dice, aquí está el bloque o toda la inversión privada que consiguió, por decirlo así, FEPAFUP, y la remite a la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos la revisa y efectivamente le dice, tú tienes derecho a el 50% de toda esa inversión privada que has conseguido en inversión deportiva únicamente en crédito fiscal. Ese crédito fiscal sirve para pagar el impuesto sobre la renta causado, no es un gasto deducible y efectivamente salen al mercado entonces a vender el crédito fiscal. Es de uso exclusivo estos fondos por la venta de crédito fiscal para temas deportivos y a su vez se permite las donaciones de bienes inmuebles para actividades deportivas. Hay donaciones sin adquirir créditos fiscales y hay donaciones con la adquisición de créditos fiscales. Ambos supuestos se le elimina el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, pero quien recibe el inmueble en carácter de donación, nuevamente, Federación, Deporte Federado o Asociación Deportiva Nacional, tiene que construir la mejora o empezar su construcción en un plazo de 12 meses y una inversión mínima de mejoras de 250,000 balboas. Eso lo que permite es que haya efectividad, planificación y manejo correcto de los fondos que nos pertenecen a todos. Se exonera también las tasas, gravamen, derecho de impuestos que afectan la importación de bienes para equiparar o para equipar dichas instalaciones deportivas por 15 años. Tiene fecha límite este incentivo. Siguiente. La inversión privada agregada es la sumatoria, como ya dijimos, de toda la inversión de fondos provenientes del Estado que hace una federación, asociación deportiva y sus federados o miembros. Se considera IPA solamente al gasto directamente aplicado al deporte, no a temas administrativos. El IPA excluye gastos administrativos y al propio IPA. O sea, lo propio que yo vendí en crédito no puedo considerarlo para el siguiente año como crédito que voy a solicitar. Eso significa que todos los años los clubes, equipos, federaciones tienen que buscar el patrocinio. Y puede haber una mezcla interesante entre compra de patrocinio y venta de crédito casado. Eso entra dentro de la habilidad y el mercado importante que se va a crear con estos certificados producto de la inversión privada agregada. Y por último, los federados miembros reportan a las federaciones y asociaciones nacionales anualmente su IPA auditado. Las federaciones y asociaciones nacionales los agrupan todos los IPAs, como dijimos,
y lo presentan al Estado, que en este caso sería la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos se voltea y le dice, aquí está tu IPA, pero al 50% para que lo distribuyas de forma entre los diferentes clubes o equipos que forman tu federación. Y en ese aspecto, entonces se vende el crédito fiscal nuevamente con donaciones de las personas. Y esto crea un mercado sostenible donde todos somos directamente relacionados a la inversión del deporte. Veamos un ejemplo en la siguiente gráfica. Veamos, el Estado analiza los reportes de cada federación y certifica su elegibilidad para emitir crédito fiscal equivalente al 50% de la inversión privada agregada de cada federación. Por ejemplo, la FEPAFUT, que es la Federación de Fútbol, reporta al Estado un IPA de 1 millón de balboas. El Estado aprueba el IPA de la Federación de Fútbol y autoriza emitir 500.000 en crédito fiscal. Es hasta el 50%, recordemos. La Federación de Fútbol vende ese crédito, sale al mercado a personas naturales jurídicas que lo pueden utilizar para su impuesto sobre la renta causado. También se considerará como donación para comprar IPA el impuesto, los aportes en especie o dinero en efectivo y también incluyendo los terrenos que ya dijimos que están libres de impuestos de transferencia. Por ejemplo, una empresa dona un terreno con valor catastral de 500.000. Esto también lo establece la norma a la Federación de Baloncesto. La Federación de Baloncesto, que se llama FEPABA, reporta la donación al Estado bajo el mecanismo que la ley describe y se compromete a hacer las mejoras que requiere la ley. Recuerden, 250.000 y en los próximos 12 meses. El Estado aprueba la transacción y la empresa genera un crédito fiscal por 500.000 balboas que puede utilizar contra su impuesto sobre renta causado. ¿Qué pasa si queda? Lo utiliza en los siguientes años, lo puede ceder o para pagar cualquiera de los 12 impuestos a nivel nacional que ese contribuyente tenga y también lo puede ceder. Siguiente. Conclusiones. Nosotros estamos en una situación bien difícil. Es necesario empoderarnos como ciudadanos de las situaciones que nos aquejan. Como país tenemos que ser responsables y cada uno de nosotros ser parte de la solución y no del problema. Concluyo que los presupuestos públicos enfocados en la inversión seria, más que en el gasto desmedido y sin razón, garantizan la sostenibilidad y el equilibrio de las finanzas del Estado. Lo anterior es soportado por la efectiva recaudación de los ingresos públicos necesarios y con un andamiaje legal preciso, práctico y robusto, el cual debe ser efectivamente aplicado, sumando y agrego a la tecnología bien enfocada como un aliado para realizar esta actividad. Segundo, la política fiscal traza la ruta del gobierno por la cual el país se encamina y encierra todos los componentes del gasto y de los tributos, lo cual debe redundar en una estabilidad y crecimiento económico sostenible. Lo anterior bajo el liderazgo de una buena administración financiera gubernamental y responsable, tanto en la recaudación, ejecución y control. En estos precisos momentos donde todos los planes, presupuestos y programaciones a nivel gubernamental se desajustaron por motivo de la pandemia, es donde el liderazgo apremia para la reconstrucción del país. Sin un liderazgo grandioso, como lo conceptualiza José Gabriel Miralles, el liderazgo apremiante que necesita la reconstrucción del país post pandemia, esto fue un escrito que él nos hizo, esto sencillamente no sería posible. De este tremendo escrito que les comento, rescato que un líder debe tener 4 elementos a saber: integridad, intención, capacidad y resultados, siendo que si un líder falla en uno solo de estos elementos, perderá credibilidad, autoridad moral y liderazgo. Una persona sin autoridad moral y credibilidad podrá ser jefe u ostentar un cargo importante, podrá mandar, amenazar y comprar, pero nunca podrá liberar el entusiasmo y la voluntad de las personas hacia una meta o visión común.
Las personas, a diferencia de las cosas, somos libres de elegir. Un líder que falle en alguno de estos 4 elementos de la confianza no tendrá a nadie siguiéndolo con convicción y fe. Se quedará para efectos prácticos, señores, solo. Termina indicando el escrito en uno de sus párrafos. Y por último, la administración tributaria, a nuestro juicio, ha realizado cambios positivos en estos difíciles momentos. La digitalización y uso de la tecnología para los procesos de cita, el impulso de la facturación electrónica y los trámites administrativos de manera telemática que se están realizando ante ella son positivos. Proveen un elemento de celeridad necesario, pero ojo, no debemos perder de vista que la excesiva impersonalidad también es un problema. Los cambios normativos han sido necesarios, justos e importantes en tiempos de pandemia. Ojalá se revisen aquellos que hemos dado revisión y se esperan los anuncios oficiales de las posibles medidas de alivio tributario para el presente periodo fiscal, pues la situación económica de los contribuyentes en general no es la mejor y los tributos pueden llegar a convertirse en una carga excesiva en vez de un compromiso ineludible de todos para con la patria. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias, Campos, por estar a irnos a un receso.